estados. Es decir, los estados controlaban de manera bastante rigurosa el movimiento de capitales y regulaban y controlaban de manera también rigurosa el funcionamiento de los bancos. La desregulación lo que significa es que todo ese control, toda esa normativa que servía para controlar la actividad de las entidades financieras se va eliminando poco a poco. Los propios mercados financieros y las entidades financieras, al hacerse más fuertes, van exigiendo más desregulación, más libertad para hacer lo que ellos quieran. Y la globalización de los mercados financieros, el hecho de que sea el sector de la economía más globalizado, hace que su capacidad de presión sobre los estados para que los estados desregulen aumente, ¿no? Tienen más posibilidad de presionar a un estado diciéndole, bueno, tú verás, pero si no desregulas, retiramos todos los capitales que hemos invertido aquí y tu bolsa se hunde, se va a pique, tu moneda también se hunde y eso generará una situación catastrófica. O sea que tú verás lo que haces, pero será mejor que atiendas a las recomendaciones que nosotros te hacemos. Ya digo, ese tipo de globalización, de regulación, son como dos procesos que se retroalimentan y se refuerzan recíprocamente, y eso pues dio lugar, entre otras cosas, en Estados Unidos, a que Estados Unidos, que ya con el crack del 29 había vivido una situación similar a la que ha vivido en el año 2008 y que había dictado toda una normativa para evitar que volviera a pasar eso, pues se encontró con que desde Reagan hasta Clinton, en esos periodos presidenciales, toda esa normativa se fue aboliendo y se fue permitiendo todo aquello que se había prohibido después del crack del 29 para que no hubiera un nuevo crack. Se eliminaron todas las prohibiciones y, bueno, como una profecía autocumplida, pues tuvo lugar una repetición en otros niveles y en otras dimensiones de lo que había sucedido a final de los años 20. Claro, si el problema es la desregulación, la solución debe ser la regulación, ¿no? Si parece que el sistema financiero dejado a su aire lo que consigue es desestabilizar, es producir situaciones de crisis, incluso de crisis sistémica, pues parece que no hay que dejarlo a su aire, hay que intervenir, hay que regular, hay que controlar, hay que prohibir que se hagan determinadas cosas, hay que limitar el uso que se hace de otras cosas. Eso parecía muy claro que era la única salida después, en los meses inmediatamente después de la crisis del 2008. Parecía que todo el mundo estaba de acuerdo en eso, que el neoliberalismo se había acabado, que la idea de que los mercados se autorregulan era una falacia, era una mentira, especialmente en el ámbito de los mercados financieros, y que por tanto basta ya de mercados, tiene que intervenir el Estado tiene que volver a regular, tiene que decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Eso, ya digo, estaba claro y, bueno, muchos pensábamos que la época del neoliberalismo se había acabado. Y, sin embargo, no ha sido así. Al cabo de un año, en el año 2009, ya se vio que los proyectos que surgieron, incluso oficiales en Estados Unidos, en Inglaterra, en la Unión Europea, de regular el sistema financiero, no se pudieron llevar a la práctica. Esos proyectos no se pudieron llevar a la práctica por la oposición del sistema financiero. En Estados Unidos, Stiglitz habla de cómo Wall Street se opuso a que se regulasen las actividades del sector financiero, qué mecanismos utilizó.
Stiglitz pone de manifiesto cómo Obama no supuso ningún cambio respecto a Bush en lo que se refiere a la regulación del sistema financiero. Las personas que trabajan en ese campo para Obama son las mismas prácticamente que trabajaban para Bush. No ha habido una modificación del equipo financiero del presidente que pudiera hacer pensar que la política en el ámbito del sector financiero era una política que iba a cambiar. Porque los que están encargados de regular el sistema financiero son los que desde hace años estaban abogando por la desregulación del sistema financiero. ¿Cómo vas a poner a regular el sistema financiero unos señores que creen que el sistema financiero no debe ser regulado? Eso no es una casualidad, sino que es una muestra de que en este caso el pulso que ha habido, si es que lo ha habido, entre el poder político y el sistema financiero, lo ha ganado de calle el sistema financiero. Wall Street en Estados Unidos, la City en Inglaterra son los conglomerados que han impedido que se llevasen a cabo las reformas previstas y las reformas necesarias que debían haberse abordado en ese ámbito. Si pensamos a nivel, o si analizamos el problema a nivel global, pues a nivel global hay el Comité de Basilea es una especie de foro internacional del que forman parte 30 o 40 países y donde se discuten las normas que deben servir para regular la actividad de los bancos a nivel global. Claro, si nosotros vemos las medidas que el Comité de Basilea ha adoptado después de la crisis bancaria, vemos que es más de lo mismo de lo que había antes de la crisis bancaria. Los problemas de fondo no se han abordado. Por ejemplo, un problema que creo que es fácil de entender. Los planteamientos de Basilea y los planteamientos de muchos reguladores de muchos países son planteamientos que solo tienen en cuenta el peligro o el riesgo que corre cada banco singularmente y aisladamente considerado, ¿no? Por tanto, pues se le exige a cada banco separadamente que adopte unas medidas para evitar correr riesgos excesivos, ¿no? Por ejemplo, pues que guarde una determinada proporción entre el capital propio y los préstamos que ha concedido. Pero lo que no tiene en cuenta y lo que no ha tenido en cuenta el Comité de Basilea es el problema de riesgo sistémico. Es decir, ¿qué pasa cuando la quiebra de un banco, por ser este banco muy grande o por estar muy interrelacionado con otros bancos, da lugar a una especie de efecto dominó que hace que todo el sistema financiero se venga a pique? Esa perspectiva sistémica, desde el punto de vista de Basilea, desde el punto de vista de los reguladores norteamericanos, desde el punto de vista de los reguladores británicos, no se adoptaba. Nadie adoptaba ese punto de vista. Y eso no ha cambiado. En las nuevas normas que se han dictado, que por otro lado no son normas obligatorias, son recomendaciones que luego los estados, si quieren, hacen suyas, se sigue utilizando el mismo tipo de filosofía que se utilizaba antes. ¿Y a quiénes han consultado los del Comité de Basilea para saber qué normativa debía dictarse? Pues han consultado sobre todo a los bancos. Y ese es un gran problema de la regulación bancaria hoy en día, que quienes dicen cómo se debe regular a los bancos son los bancos. Hay un autor que decía, es lo mismo que si dejásemos la cárcel al cuidado de los presos, en vez de ser los guardas de la cárcel los que mantengan el orden y los que digan lo que se debe hacer, o el director de la prisión, no que sean los propios presos los que digan cómo va a funcionar la cárcel.
eso mismo, trasladado al sistema financiero, es lo que está ocurriendo. Son los regulados los que dicen cómo tienen que ser regulados. Eso significa que las regulaciones responderán no al interés general de la sociedad, sino que responderán sobre todo al interés particular del sistema financiero. Adoptarán las regulaciones que les sean más favorables a ellos. No tienen por qué tener en cuenta el interés de los usuarios, el interés de los trabajadores, el interés de los estados, el interés de los servicios públicos. Eso en filosofía política lo llaman la captura del regulador. La captura del regulador significa el hecho de que quien regula cae bajo el poder de aquellos a los que tiene que regular. Y ese es un fenómeno que se da en muchos ámbitos, pero yo creo que en ninguno con tanta intensidad como en el caso del sector financiero. Y uno de los mecanismos que hacen posible la captura del regulador es lo que en Estados Unidos se llama el mecanismo de las puertas giratorias. Las puertas giratorias significa que la gente, las personas que trabajan como directivos en el sector bancario pasan a la administración pública, luego vuelven al sector bancario, luego vuelven a la administración pública. Es decir, el señor que está regulando es un señor que viene de un banco, que ha trabajado en un banco, que volverá a trabajar en un banco. Las personas a las que regula son sus clientes, sus amigos, la gente que le ha empleado antes, la gente que le empleará después, los clientes que tendrá luego. Entonces, claro, en esa situación de puertas giratorias es muy difícil que el órgano regulador de la administración pública tenga la suficiente distancia respecto a lo que tiene que regular como para ser independiente de sus presiones. Es como si nosotros permitiéramos que un juez que fuera cuñado del marido de una pareja fuera el que resolviera sobre el divorcio de esa pareja. Obviamente los jueces tienen unas medidas de incompatibilidad, no pueden juzgar casos en los que estén implicados, ¿no? Es necesaria un cierto distanciamiento, una cierta neutralidad. Eso en la regulación financiera no se da. Y Stiglitz pone un caso de cómo pues, uno de los reguladores estadounidenses dio una ayuda de estas ayudas voluminosas que se dieron en la época del rescate, y el principal beneficiario de esa ayuda fue la empresa, el banco para el que él trabajaba antes. Eso quizá es un ejemplo extremo, pero pone de manifiesto lo que pasa cuando no hay suficiente independencia del regulador respecto del regulado. Hace poco también en Estados Unidos saltó un escándalo, ahora que hay tanta sensibilidad respecto a la industria nuclear por lo que ocurrió en Japón. Entonces saltó un escándalo porque se vio que el organismo encargado de vigilar la seguridad de las centrales nucleares en Estados Unidos lo que utilizaba como guía para determinar qué medidas de seguridad debían tener esas centrales era un manual elaborado por la propia industria nuclear. O sea que también ahí nos encontramos con lo mismo, ¿no? La captura del regulador es la propia industria nuclear la que dice qué medidas de seguridad debe adoptar, y el regulador pues remite a esa normativa elaborada por la propia industria nuclear para establecer lo que es la normativa obligatoria, de obligatorio cumplimiento en un tema que afecta a la seguridad de las personas de una forma tan evidente como puede ser el riesgo de accidente nuclear. Por tanto, la idea que quería transmitir es que hay que regular el sistema financiero, pero el sistema financiero no se deja
el